Buenas tardes y bienvenidos a toda nuestra familia Senatina. Quien les habla es la doctora Lourdes Carranza, médico ocupacional de Senati, y en esta oportunidad estaré moderando este espacio Doctor Te Orienta, como parte del programa de Senati Te Cuida, a cargo de la Gerencia de Recursos Humanos y con el apoyo de nuestro broker Marsh Red. El día de hoy tenemos nuestra sesión llamada El ABC de la Nutrición, para lo cual hemos invitado a la licenciada Giovanna Sumaeta Lisa, quien es asesora nutricional clínica especializada con gamas de experiencia en manejo nutricional y dieta terapia, administración de servicios alimentarios y control de la calidad e inocuidad alimentaria. Antes de iniciar con la sesión, les comento la dinámica de esta sesión. Iniciamos respondiendo todas las preguntas que ustedes ingresaron al registrar su inscripción. Y luego, según el tiempo, se podrá realizar nuestras consultas en vivo, para lo cual les pido que usen el chat que tienen en la plataforma. Muy bien, ahora sí, adelante con la licenciada Giovanna Sumaeta. Licenciada Sumaeta. Doctora Lourdes, buenas tardes. Disculpe, pensé que había activado el micro. Recién lo activé. No se preocupe. Ok, muchas gracias por el inicio. Vamos a seguir con este conversatorio. Ahora voy a hacer una presentación breve de conceptos básicos sobre alimentación saludable, muy importantes para empezar con este conversatorio. En principio, ¿qué son los alimentos? Es muy importante conocer y saber los conceptos básicos, ¿no? ¿Qué son los alimentos y cuál es el contenido de los alimentos, los tipos de alimentos, para poder lograr una alimentación saludable y saber elegir y preparar de manera adecuada, ¿no? Nuestras comidas diarias. ¿Qué son los alimentos? Sustancias naturales o transformadas que contienen uno o varios nutrientes. Los alimentos naturales, ¿cuáles son? Los que provienen directamente de las plantas o de los animales, ¿sí? Por ejemplo, la miel, que proviene del producto de las abejas, o la leche, que proviene de las vacas o de las cabritas, o, por ejemplo, las frutas y las verduras, que provienen de las plantas del suelo, ¿no? El huevo también es un alimento natural que proviene de las gallinas, ¿no? ¿Y cuáles son los alimentos transformados? Los alimentos transformados son los que han pasado por algún proceso, y estos los puedo dividir en dos. Uno son los alimentos procesados o mínimamente procesados, y dos son los alimentos procesados o ultraprocesados. Los mínimamente procesados son, por ejemplo, el queso o el yogur, que han pasado por mínimos procesos y mayormente son artesanales y de poco tiempo, ¿no? También, por ejemplo, una ensalada de frutas o una carne de pierna curada, también puede ser un producto o un alimento mínimamente procesado. En cambio, los alimentos procesados o ultraprocesados son los que ya han pasado por diversos procesos tecnológicos industriales. Por ejemplo, el tamizado, el hidrogenado, el pulverizado, y en los cuales dentro de esos procesos se les han agregado aditivos como colorantes, preservantes y diferentes aditivos para modificar un poco la duración y la estabilidad de estos productos, ¿no? Técnicamente a estos alimentos procesados, ultraprocesados, se les llama productos comestibles, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado con esos alimentos al momento de querer adquirirlos. Hay que ver bien las etiquetas, los ingredientes, y también ahora tenemos los octógonos, ¿no? Si un alimento, algún tipo de este producto tenga octógonos, hay que controlar el consumo y saber elegir, ¿no? ¿Cuáles son esos octógonos? Nos van a indicar el exceso o altos en azúcar, o altos en grasas saturadas o grasas trans, y altos también en sodio. Entonces, los alimentos, como dije, contienen varios nutrientes.
Mayormente, en su mayoría contienen uno, pero también contienen variedad de todos. ¿Cómo se dividen estos nutrientes? En dos, por su mayor composición, ¿no? Macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos o grasas, y los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales. Los macronutrientes los necesitamos en mayor cantidad, es por eso su nombre. Los medimos en gramos. Por ejemplo, en carbohidratos necesitamos un promedio de 300 gramos de carbohidratos al día. En proteínas necesitamos más o menos 70 gramos al día y en grasas necesitamos un promedio de 30 a 40 gramos al día. Y los micronutrientes los necesitamos en menos cantidad, pero no por eso son menos importantes, son igual de importantes que los macronutrientes. Esos los medimos en miligramos o microgramos, que son las vitaminas y los minerales. Entonces, si nosotros integramos bien estos alimentos dentro de nuestra dieta diaria, dentro de nuestra alimentación diaria, combinamos bien, elegimos bien alimentos que tengan todos estos grupos de nutrientes, vamos a lograr que nuestro organismo funcione correctamente y cubra todas sus necesidades nutricionales para poder funcionar adecuadamente y tener un sistema inmunológico óptimo, ¿sí? Con lo cual vamos a poder prevenir enfermedades, como también tratar enfermedades, ¿no? Porque con una alimentación adecuada no solo se puede prevenir, sino también tratar cualquier enfermedad. Ahora sigo con los grupos de alimentos según el mayor contenido de nutrientes. Los alimentos que mayormente tienen carbohidratos, ¿cuáles son? Los cereales, dentro de los cereales tenemos al arroz, los fideos, el trigo, la quinoa, el maíz o el choclo, todos esos son los cereales, ¿no? Las canchitas, la canchita serrana, el maíz popcorn, todos esos son cereales. La avena también es un cereal, la cebada también es un cereal. El otro grupo que mayormente tiene carbohidratos son las menestras, como las lentejas, los pallares, los garbanzos, frijoles, etc. El otro grupo que tiene carbohidratos también son los azúcares, ¿no? Los azúcares que en realidad son azúcares refinados, ¿no? Se le llama, los azúcares refinados son el azúcar rubia, el azúcar blanca, azúcar impalpable, etc. La panela también tiene azúcar simple, pero es un alimento con menos proceso, pero igual si lo consumimos nos va a aportar azúcar, ¿no? Dentro de nuestro organismo. Igualmente las mieles o la algarrobina también tienen azúcares simples. Los tubérculos también tienen azúcares o carbohidratos complejos mayormente, ¿no? Aquí podemos dividir a los carbohidratos en simples y complejos. Los simples son los que mayormente se asimilan un poco más rápido, que son todos los azúcares. Las frutas también tienen azúcares simples, ¿no? Las que se asimilan más rápido. Y los cereales, menestras, tubérculos y verduras tienen azúcares o carbohidratos complejos, ¿no? Las verduras tienen fibra, que también es un tipo de carbohidrato, y el azúcar de la fruta es la fructosa. La fibra también es considerada un nutriente, es un carbohidrato no digerible, la fibra, pero que tiene unas funciones muy importantes en nuestro organismo, en todo el sistema digestivo, ¿no? Dentro del cual se puede absorber algunos principios activos importantes de estas fibras. ¿En qué nos ayuda? A regular la digestión y prevenir dislipidemias. Se obtiene de los alimentos de origen vegetal, agrega volumen a la dieta y brinda saciedad. La fibra también nos brinda prebióticos, que son alimentos buenos para nuestras bacterias naturales de nuestro intestino, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son la fibra prebiótica? Las que están compuestas en las verduras, en las frutas y en la cáscara de las menestras, por ejemplo, y en los cereales integrales, ¿no? Todo cereal integral tiene buena cantidad de fibra.
Seguimos con los alimentos que mayormente contienen proteínas. Aquí podemos dividir a las proteínas de origen animal y de origen vegetal. Las proteínas de origen animal son las que contienen todos los aminoácidos. Los aminoácidos son como los ladrillitos que forman una proteína, ¿no? ¿Cuáles son estas? Todas las carnes de ave, de cerdo, de res, también el pescado, los huevos y los lácteos. Todos esos son de origen animal. Y las proteínas de origen vegetal no contienen todos los aminoácidos, pero combinándolos adecuadamente sí obtenemos una proteína completa. Estos, ¿dónde se contienen? En las menestras, las nueces, también cereales, como por ejemplo la quinoa, es un cereal, es un grano y tiene gran contenido de proteína. También la soya, por ejemplo, los productos de la soya, y los frutos secos, que también tienen aminoácidos. Las grasas, ¿cuáles son los alimentos que mayormente contienen grasas? Se dividen en dos, ¿no? Las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Bueno, hablando un poco de las funciones, aportan alta energía. Su función primordial es la absorción de las vitaminas que se absorben justamente con grasas, ¿no? Que son las vitaminas A, D, E y K. Ayudan a conservar una temperatura corporal constante, nos dan calor. También tienen funciones hormonales justamente con las vitaminas, ¿no? Aquí las grasas saturadas, por su composición, se les llaman saturadas, son un poco más compactas. Las contienen principalmente las de origen animal, están en todas las carnes, en los lácteos. Sí, en las carnes y en los lácteos. Y las grasas insaturadas mayormente son de origen vegetal, pero hay un alimento animal que la contiene, que es el pescado, ¿no? Justamente por su aporte de omega 3, que es un tipo de grasa insaturada. Las otras opciones de grasas insaturadas son los aceites vegetales, la palta, las nueces, todos los frutos secos, las semillas también, como las semillas de linaza, de girasol o de chía, etc. Las vitaminas y minerales, ¿no? Las vitaminas y minerales, que son los micronutrientes, son compuestos indispensables para el funcionamiento normal del organismo y el mantenimiento de necesidades diarias, ¿no? Las vitaminas son importantes para la utilización y regulación de los nutrientes. Tenemos a las vitaminas que se absorben en agua, como son la vitamina C y el complejo B, todas las vitaminas del complejo B. Y las vitaminas A, D, E y K que se absorben con grasa. Todas esas cumplen funciones importantísimas en nuestro organismo. Y los minerales son esenciales para las células y líquidos corporales, ¿no? Sodio, calcio, potasio, hierro, importantísimo, magnesio, selenio, cobre. Hay un montón de minerales y oligoelementos importantes también con funciones vitales en nuestro organismo. Es importante saber que para lograr energía, que es el producto final que nos da una alimentación adecuada, no solo se necesita carbohidratos, sino también la acción de todos los nutrientes, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, que son cofactores importantísimos para la obtención de energía. ¿Cuáles son los tiempos de comidas? Tenemos tres, ¿no? Mayormente, desayuno, almuerzo y cena. El desayuno es la comida para empezar el día, ¿no? Es muy importante tener un desayuno completo, ¿sí? Con todos los nutrientes deben estar dentro de cada una de nuestras comidas. Si no desayunamos, podemos alterar un poco el consumo de nuestras reservas de energía, ¿no? Entonces es muy importante también tomar un desayuno adecuado. El almuerzo repone reservas de energía para seguir realizando nuestras actividades del día. Importantísimo también el consumo del almuerzo, ¿no? Donde deben estar todos los nutrientes también. Y la cena es la última comida, ligera y de fácil digestión, dependiendo también de los horarios de trabajo. Hay personas que sus horarios de trabajo cambian, pero igual
es importante que sea adecuada también. Los horarios de estas 3 comidas principales mayormente son cada 6 horas por temas digestivos y de requerimiento de energía durante el día. Cada 6 horas deben ser, por ejemplo, el desayuno entre 8 y 9 o entre 7 y 8 de la mañana, dependiendo de sus horarios de trabajo. El almuerzo entre 12 o 1 de la tarde o entre 1 a 2. Y la cena sería más o menos entre las 6 y 7 o entre las 7 y 8 máximo de la noche. Aquí tengo unos ejemplos de desayunos. Por ejemplo, hay una manzana verde más como proteína, huevo sancochado. Como carbohidrato tenemos un poco de avena cocida y agregado algunas semillas que nos dan fibra y grasas buenas, como pueden ser semillas de ajonjolí o de linaza o de chía de repente. El otro ejemplo tenemos un bol de piña picada, de preferencia la fruta entera picada, ¿no? Se puede tomar jugo dependiendo de cada persona, pero siempre sin azúcar añadido es lo ideal. Como proteína, por ejemplo, aquí tenemos atún, puede ser pollo a la plancha, también puede ser pescado, pero el huevo de repente es más versátil y más práctico en la mañana. También puede ser queso, yogur o jamón como proteínas. Y tenemos un poco de pan integral como carbohidrato, ¿no? Más las grasas buenas. Es importante también tener en cuenta de que las grasas buenas deben estar en todas las comidas. Aquí tenemos palta como grasa buena y las semillas también o los frutos secos como grasas buenas. Ejemplos de almuerzos. Aquí, por ejemplo, hay una ensalada cocida, vainita, zanahoria, brócoli. Es importante que nuestras porciones de verduras tengan 2 o 3 verduras diferentes, por lo menos, un pescado a la plancha y una papa sancochada, ¿no? Como carbohidrato. Y el otro ejemplo tenemos un lomo saltado, o puede ser tipo un bistec con un encebollado, más una porción de arroz como carbohidrato y una ensalada. Como ejemplos de cenas, tenemos una porción de verduras, ¿no? Puede ser una ensalada fresca o una ensalada cocida, o quizás también puede ser una sopa, una crema de verduras, más la opción de proteína que puede ser huevo. Inclusive con el huevo se le puede agregar ahí algunas verduras, ¿no? Por ejemplo, una tortilla de espinacas o de tomate, cebolla, o también puede ser pollo. De preferencia en la noche evitar las carnes rojas y preferir proteínas más asimilables, ¿no? Como carbohidrato, de preferencia, tubérculos como el camote o la papa o la yuca, o puede ser pan integral. Y como les dije, siempre incluir grasas buenas, ¿no? Por ejemplo, las aceitunas o la palta, o también puede ser algún aceite de oliva. ¿Cuáles son las recomendaciones para una alimentación saludable? Lo principal es adquirir y modificar hábitos, ¿no? Sabemos que mayormente, quizás por nuestro estilo de vida, nuestros hábitos no son tan saludables o estamos acostumbrados a determinados hábitos de alimentación. Entonces, lo ideal es ir modificando poco a poco o adquiriendo nuevos hábitos, ¿no? Hay que consumir 5 porciones de frutas y verduras al día para cubrir el requerimiento de vitaminas, minerales, antioxidantes, fibra, diaria, ¿no? Entonces, al día debemos consumir 2 porciones de verduras y 2 a 3 porciones de frutas en general. Hay que limitar el consumo de grasas saturadas y grasas trans y de azúcares, ¿no? Limitar al mínimo el azúcar añadido y el exceso de grasas. Realizar actividad física con regularidad también es muy importante, sobre todo para mantener activo la masa muscular, que es la masa más saludable de nuestro organismo, ¿no?
Beber 6 a 8 vasos de agua al día. Eso también es muy importante, la hidratación. El agua es uno de los principales nutrientes también que cumple funciones importantísimas. Controlar el peso, eso también. Como sabemos, en nuestro país, 70% de los peruanos tiene sobrepeso u obesidad. ¿Sí? Entonces es importante controlar, hacernos un chequeo de cómo está nuestro peso. Cuidar el tamaño de las porciones. Eso también es básico para poder equilibrar, ¿no? Equilibrar todos los nutrientes dentro de nuestra alimentación. ¿Cómo serían unos platos más saludables? Que tengan menos grasas, sobre todo grasas de aceites, ¿no? Frituras con aceites refinados. Eso es lo que hay que evitar. Y sobre todo harinas fritas, ¿no? Como las papas fritas, camote frito, todo esto con aceites refinados. Y obviamente productos procesados, ultraprocesados, justamente con estos aceites hidrogenados. Cambiar el método de preparación, de preferencia a la plancha o al horno sudado o a la parrilla, ¿no? Guisos naturales, estofados. En realidad, las comidas que preparamos normalmente son naturales, ¿no? Elegir cortes magros de carne, siempre tratar de elegir sin la grasita, ¿no? Moderar las porciones también, eso es importante, ¿no? Mayormente en nuestro almuerzo o nuestra cena, nuestro plato lo podemos dividir en dos. La primera mitad debe ser cubierta de verduras. Lo ideal es que sean 3 colores mínimo de verduras, 3 verduras diferentes. Y la otra mitad del plato sería dividida en dos, una parte con el guiso del pollo o el pescado a la plancha o el estofado o el saltado, y la otra cuarta parte estaría el carbohidrato, que puede ser el arroz o la papa o el camote o la menestra o el choclo, por ejemplo. Aumentar la fibra, ¿no? Mayormente no consumimos la fibra que necesitamos diariamente, consumimos mucho menos. Entonces, hay que incorporar más verduras en todas nuestras comidas, tanto en el desayuno, almuerzo y cena, podemos agregar verduras. Y la fruta también, de repente en vez de comer un postre muy calórico, se puede comer la fruta fresca. Las bebidas, sí hay que reducir el consumo de bebidas azucaradas o reducir el azúcar añadido a nuestras bebidas diarias. La actividad física también es muy importante. Se recomienda realmente 150 minutos de actividad moderada a intensa a la semana. Esto es por lo menos 3 veces a la semana, 40-45 minutos de actividad moderada a intensa, o la caminata diaria de 30 minutos. Incrementar la actividad física con ligeras modificaciones en la vida diaria. Sí, si es que no estamos acostumbrados a realizar constantemente actividad física, para iniciar sí debemos empezar por algo ligero, algo que nos guste también, no sentir obligación por hacer, sino ver todos los beneficios que nos puede brindar la actividad física. Listo, ya terminé. Ahora vamos a responder sus preguntas. Muchas gracias, licenciada Giovanna. Iniciamos con el conversatorio con las preguntas. Un compañero de trabajo pregunta, ¿cuál es la alimentación adecuada para una persona que sufre de glucosa elevada, diabetes? Ok, gracias, doctora. Sí, en el caso de una persona con diabetes, hay que tener en cuenta 3 cosas importantes. Uno, evitar el consumo de azúcares simples, es decir, de alimentos que nos aumenten la glucosa en sangre de forma rápida y constante. Para eso hay que controlar las porciones y evitar esos azúcares simples. ¿Cuáles son? El azúcar, también los edulcorantes, porque los edulcorantes también influyen en el metabolismo de la glucosa. Mieles, panela y harinas refinadas. Hay que evitar todo tipo de harinas refinadas.
Dos, hay que aumentar el consumo de fibra. Todas sus comidas deben tener fibra, tales como, por ejemplo, bueno, las verduras y las frutas que nos van a dar fibra, las semillas o los frutos secos o las granolas y todos los carbohidratos que consumamos deben ser integrales. Y tres, hay que cuidar las porciones, sobre todo de los carbohidratos. En cada comida hay que tener solo una opción de carbohidrato. ¿Sí? Por ejemplo, en el desayuno, la opción del carbohidrato sería o el pan, o la avena, o la quinoa, o la papa, o el camote, ¿no? En el almuerzo también, elegir solo un carbohidrato, ¿no? De preferencia, como les digo, si son cereales, que sean integrales, y de preferencia algún tubérculo, papa, camote, yuca. Igualmente en la cena. Y en el caso de las frutas hay que tener cuidado porque hay frutas que son más dulces, como por ejemplo el mango o el plátano o la chirimoya, que se pueden consumir, pero la porción debe ser a la mitad y no con mucha frecuencia. De repente solo una vez a la semana una pequeña porción dentro de su alimentación diaria, que pueden ser 2 porciones de fruta al día. Puede ser una con el desayuno y una a media tarde o a media mañana. Estas frutas de preferencia que sean con cáscara, como la manzana o la pera o el durazno, o los frutos como los arándanos, los aguaymantos, o la papaya picada, piña picada, en porción adecuada, que mayormente puede ser una taza nada más. Y así podemos controlar el azúcar de la fruta que también nos brinda. También con el tema de la fruta hay que tener en cuenta que no debe estar muy madura. Si está muy madura tiene más azúcar y menos fibra. Entonces, en la fruta lo que hay que aprovechar más es su fibra, sus vitaminas, minerales y agua. Y mientras esté en su punto bien de madurez, no habría problema. Perfecto. Licenciada, y en el caso de una persona que tenga hipertensión arterial, conocida también como presión alta, ¿cómo sería ahí la alimentación? Ok, en hipertensión arterial, primero hay que evitar también los azúcares simples, ¿sí? Porque el azúcar rápida en sangre nos va a aumentar la presión. Entonces, hay que evitar azúcares simples rápidos como jugos surtidos, todo tipo de jugos envasados también, obviamente, nada de gaseosas. También las harinas refinadas, porque las harinas refinadas también nos aumentan el azúcar rápido en sangre y también nos pueden alterar la presión, ¿no? ¿Cuáles son las harinas refinadas? Los panes blancos, los fideos, las galletas, ¿no? Todos estos productos con harinas refinadas. También hay que controlar el exceso de sal y de sodio, ¿no? El exceso de sal en nuestras comidas diarias, ¿no? Tratar de elegir también una sal marina o sal de maras, que tendría, o sal andina, que tendría menos sodio en vez de una sal refinada, y eso sí, utilizar el mínimo de sal en las preparaciones de sus comidas. El sodio, ¿por qué lo digo? Porque está en todos los productos procesados, hay que ver ahí también el contenido de sodio de productos procesados que se consumen. Y también el consumo de antioxidantes y antiinflamatorios. ¿Dónde encontramos los antioxidantes? En todas las frutas y verduras, sobre todo en las verduras de colores intensos. En realidad, todos los colores de verduras son importantísimos, como por ejemplo los de colores morado o rojo, influyen en mejorar nuestra presión arterial. Por ejemplo, los arándanos, por ejemplo, el maíz morado, la chicha morada, el maracuyá también ayuda un poco a regular la presión, eso sí, sin azúcar añadido. Y los antiinflamatorios, ¿dónde encontramos antiinflamatorios? En el ajo, por ejemplo, que nos ayuda con la circulación y con el corazón, ¿no? El kion también son alimentos antiinflamatorios que nos pueden ayudar. Muy importante todo, cada detalle que está diciendo. Continuamos. En el caso de una persona que tenga artritis reumatoide, ¿hay alguna alimentación? ¿Qué cosas de repente están prohibidas? Ok, doctora. Sí, en las personas con artritis reumatoide, la alimentación debe ser balanceada y también antiinflamatoria, ¿no?
¿Por qué? Para contrarrestar un poco, ¿no? El tratamiento y la condición en la que se encuentra. Dentro de esto hay que tener en cuenta de que hay que tener un consumo de omega 3. ¿Dónde encontramos el omega 3? Mayormente en las semillas como la linaza o también en los mismos aceites, ¿no? Hay aceite de linaza, el aceite de Sacha Inchi tiene buen contenido de omega 3 también, y también en el pescado, ¿no? El pescado tiene omega 3. La vitamina D también es importante en las personas con artritis. Entonces, ¿cómo obtenemos la vitamina D? Del sol, ¿no? Es importante tener contacto regularmente del sol para que se active esta vitamina D. Como también la podemos encontrar en los pescados y en el huevo y en los lácteos también podemos obtener cierta cantidad de vitamina D. El magnesio también es importante en personas con artritis, el consumo de magnesio. ¿El magnesio dónde lo encontramos? En el ajonjolí, el cacao, en todas las vegetales verdes mayormente, pero en todas las frutas y verduras también tenemos magnesio. Y bueno, antioxidantes y antiinflamatorios también, ¿no? El ajo, el kion, también se pueden consumir. La cúrcuma, por ejemplo, es un alimento antiinflamatorio, tiene muchas propiedades importantes, pero la principal es antiinflamatoria, entonces se puede incluir en su alimentación. Esas serían las recomendaciones. Y lo que hay que evitar en artritis es los aceites refinados, ¿no? Los aceites refinados sí hay que evitar, porque esos sí pueden producir inflamación. Entonces eso es lo que hay que evitar. Perfecto. Un tema también importante que es bastante el aumento en las personas que padecen de hígado graso. Es un tema muy, muy importante, muy cotidiano. ¿Qué alimentación sería ahí? Sí, doctora, es cierto, sí, tengo algunos pacientes con esta condición. El tema con el hígado graso es que se da por el exceso de triglicéridos, ¿no? Y que se acumulan en el hígado, ¿no? Pero ¿por qué se dan los triglicéridos? Por el aumento de glucosa en sangre, ¿no? Entonces, aumenta la glucosa en sangre y esta glucosa en exceso se convierte en triglicéridos y se empiezan a acumular en el hígado, ¿no? Entonces, por ello es importante también evitar el exceso de azúcares simples, ¿no? Y de harinas refinadas. Como ya los mencioné anteriormente, ¿no? Azúcar rubia, jugos, quizás también extractos, y todo tipo de harinas refinadas, arroz blanco, fideos, panes, eh, todo tipo de bollerías o pastelería industrial. Lo que hay que evitar también son los aceites refinados, ¿no? Las frituras con estos aceites, ¿no? Las margarinas, por ejemplo, las frituras como las papas fritas, eh, todo lo que sea frito con estos aceites refinados. Y lo que hay que aumentar son los vegetales verdes y todo tipo de vegetales, los vegetales blancos también, como por ejemplo las alcachofas, que también cumplen funciones antiinflamatorias del hígado. Todos los colores cumplen funciones importantísimas para un poco limpiar o desintoxicar un poco el hígado, ¿no? Todos los vegetales amarillos, naranjas también. Perfecto. Continuamos con... Hay muchos colaboradores que refieren a haber sido operados de la vesícula. Unos recientemente, ¿cuál es la dieta que deben de seguir? Operados de la vesícula. Ok. Si han sido operados recientemente, hay que regresar a una alimentación adecuada, balanceada, equilibrada progresivamente, ¿no? Entonces, lo ideal es consumir alimentos lo más natural posible y que sean de fácil digestión, ¿no? Se podría iniciar con una dieta blanda en la cual hay que evitar, o todo debe ser cocido y evitar de repente lácteos, carnes rojas, sobre todo ello, y frituras, comidas muy condimentadas. Poco a poco se van adhiriendo estos alimentos, pero con menos frecuencia.
¿no? Pero en general se puede consumir bueno, pueden regresar a su alimentación normal, pero evitando siempre productos ultraprocesados, muy condimentados, frituras en exceso, poco a poco para que se pueda volver a recuperar el sistema digestivo principalmente. Así es. Y con respecto a la cirugía de vesícula, un colaborador refiere de que hay médicos que le dicen de que no debe comer frituras nunca más y otros que después de un año ya puede comer normalmente todo, incluyendo las frituras. ¿Cuál es su recomendación? Ok, sí, el tema con la fritura es que hay diferentes tipos de frituras, ¿no? Bueno, mayormente una fritura es un alimento bañado en aceite, ¿no? A temperaturas altas. Eso es lo que siempre hay que evitar, te operen o no te operen de la vesícula, porque toda fritura es dañina, es inflamatoria, ¿no? Ya sea hecha en tu casa unas papas fritas o comprar unas papas fritas en el supermercado, ¿no? Entonces, eso hay que evitarlo siempre. No es que después de cierto tiempo puedas volver a comer frituras. Lo ideal es cambiar los hábitos y cambiar también las preparaciones, ¿no? Y esporádicamente se podría comer alguna fritura, siempre que tu alimentación esté balanceada mayormente los 7 días de la semana, puede haber un día en el que sí podrías tener o picar alguna fritura. Pero después de una operación de vesícula sí hay que tener bastante cuidado y tener una dieta mucho más equilibrada y balanceada, ¿no? ¿Qué tan cierto hay en el caso de las personas que sufrimos de repente colesterol o triglicéridos altos? A veces te dicen no comas la yema del huevo, come solo la clara, o el yogur, dependiendo hay tipos de yogur, y el queso fresco. ¿Tanto el yogur como el huevo o el queso fresco aumenta nuestro colesterol, nuestros triglicéridos? Ok, no necesariamente. En realidad los triglicéridos se forman por exceso de azúcares y de harinas, ¿sí? Y el colesterol no aumenta con el consumo de grasas, ya tiene otro metabolismo, ¿no? Entonces, para una persona que tiene colesterol y triglicéridos altos, sí puede consumir huevo, de repente interdiario, un huevo, sancochado o en cualquier otra presentación a la plancha o revuelto en tortilla. Y los lácteos también. Sí es cierto que los productos animales tienen colesterol, pero este colesterol no es dañino. Entonces, y no por consumir alimentos con colesterol se va a aumentar el colesterol en sangre. Lo que sí habría que mejorar es el consumo de grasas buenas, que pueden disminuir o aumentar el colesterol bueno, ¿no? En sangre. Entonces, se puede consumir grasas buenas como la palta, frutos secos, semillas de linaza, jonjolí, chía, girasol, aceites vegetales extra virgen. Todo aceite vegetal que se deba consumir debe ser extra virgen o prensado en frío, ¿no? Ahora hay varias opciones de aceites, el aceite de sachainchi también, de oliva, etc. Un tema importante saber iniciar nuestra alimentación, consumir lo que son frutos secos y tanto el aceite de oliva. Eso sí es cierto, todo es cierto. Seguimos ahora con la pandemia, que muchos estamos comiendo de más. Quieren preguntar sobre qué recomienda usted para prevenir el sobrepeso. Ya. Para ¿Qué prevenir. alimentos? Bueno, para prevenir el sobrepeso, para prevenir, ¿no? Tener una alimentación equilibrada. Primero, el consumo de verduras y de frutas hay que mejorarlo porque mayormente no consumimos las verduras necesarias y las frutas, ¿no? Y obviamente que eso debe ir de la mano con una actividad física. Lo que influye directamente en el sobrepeso y la obesidad es el sedentarismo y la mala alimentación. Entonces, mantenernos activos y tener una alimentación adecuada
equilibrada, sobre todo en carbohidratos, porque mayormente tenemos este exceso, ¿no? Exceso de consumo de alimentos muy calóricos, que mayormente son carbohidratos, ¿no? Hay que controlar sus porciones de pan, de arroz, de fideos. De repente pueden hacer una lista diaria de qué es lo que están consumiendo en todo el día y ahí se pueden dar cuenta en qué se están excediendo y qué es lo que les falta y ahí pueden empezar a tener una alimentación más adecuada. Igualmente, acudir a un especialista, ¿no? Para que los oriente un poco más. Perfecto. Acá hay una pregunta, otra pregunta es, hay unos colegas, colaboradores que quieren aumentar la masa muscular y otros quieren aumentar de peso. ¿Hay diferencia en alimentación para cada uno? Ok, bueno, realmente las personas que quieren subir de peso suelen ser personas delgadas que intentan varias veces subir de peso y no les es posible. En estas personas su complexión ósea y su metabolismo no es igual, ¿no? Entonces habría que ver cuál es la causa o las condiciones que tiene para subir de peso. Y en el caso de las personas que quieren aumentar masa muscular, no necesariamente son personas delgadas y que les es difícil aumentar de peso. Son personas que de repente tienen cierta condición física, van al gimnasio o hacen algún deporte y quieren aumentar masa muscular. Son dos personas diferentes, ¿no? En el caso de las personas que quieren subir de peso, mayormente su complexión ósea es delgada, o sea, su contextura no es mediana ni gruesa, es delgada. El grosor de sus huesos y la condición para aumentar masa muscular es menor. Y su metabolismo, por lo tanto, también puede ser un poco más rápido, es diferente. Entonces, en ellos, en las personas que quieran aumentar de peso, hay que tener en cuenta muchas cosas. Su digestión, porque a veces hay problemas para absorción de nutrientes. La tiroides, sería importante que consulten con un especialista endocrinólogo para ver cómo están sus hormonas tiroideas. Y obviamente que su alimentación y el ejercicio también sería muy importante en personas que quieren subir de peso, porque sin ejercicio no mejoramos el metabolismo y no mejoramos la masa muscular también. Entonces es importante el ejercicio y una alimentación adecuada en personas que quieren subir de peso. Y en personas que quieren aumentar masa muscular, igualmente, principalmente alimentación y ejercicio. Si quieres aumentar masa muscular, tienes que hacer ejercicio. Porque si no hay actividad muscular, el músculo no va a aumentar. Y también el consumo de agua. El consumo de agua es básico para personas que quieren aumentar masa muscular. La hidratación debe ser óptima porque el músculo está lleno de agua, ¿no? Entonces es básico una hidratación adecuada, una alimentación adecuada también, eh, tanto para personas que quieren subir de peso o aumentar masa muscular, la alimentación debe ser de calidad, equilibrada en nutrientes, ¿no? Proteínas, vitaminas, minerales, fibra, carbohidratos de buena calidad también, ¿no? Perfecto. Otra pregunta es, ¿cuál es la cantidad de calorías recomendadas a consumir en función al peso y edad? Sabemos que depende mucho del peso y la edad, pero ¿cuál sería su recomendación? Ok, sí, en realidad las calorías son bastante personales e individuales, ¿no? Dependen de varias cosas, del peso, del sexo, de la actividad física, de varias cosas. En general, una mujer normal puede obtener 2.000 calorías diarias, más o menos, y un hombre hasta 3.000, ¿no? Con actividad física moderada a leve, ¿no? Sí, ese es el promedio más o menos de calorías necesarias. Perfecto, gracias. Luego, ¿hay alimentos que nos puedan ayudar a disminuir el estrés? Ya, con el tema del estrés, ¿no? Realmente sí hay algunos alimentos que pueden ayudarnos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que
cuando empezamos a estar estresados, tendemos a consumir alimentos que más bien nos van a producir más estrés. Como por ejemplo, cuando estamos estresados empezamos a tomar más café, ¿no? Y la cafeína altera el sistema nervioso, la circulación. Empezamos a comer alimentos de repente muy salados, azúcares refinadas, dulces, harinas, ¿no? Y grasas, ¿no? Lo cual va a hacer, va a empeorar un poco el estado de estrés en que estamos, ¿no? Entonces, ahí hay que evitar todo eso, ¿no? Y empezar a comer alimentos más bien que sí nos pueden ayudar. ¿Cuáles son? Alimentos que tengan proteínas, ¿no? Por ejemplo, los lácteos, puede ser yogur, leche, los huevos o las menestras, que también nos dan proteínas. El consumo de vitamina B es importante, ¿no? Para lidiar con el estrés y el sistema nervioso. ¿Dónde encontramos la vitamina B? En los vegetales, ¿no? Principalmente vegetales verdes. Se pueden consumir las nueces, las semillas también nos dan vitaminas B, los cereales integrales también. Y también todas las carnes nos dan vitamina B. La vitamina A también es importante si es que queremos prevenir el estrés, ¿no? ¿Dónde encontramos la vitamina A? En las frutas y verduras colores amarillo, naranja, en el hígado, en el pescado, en los lácteos, en el camote, la zanahoria, como les dije, los alimentos anaranjados amarillos. La vitamina C también es un principal antioxidante que dice que reduce el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Entonces, se puede consumir en las diferentes frutas y verduras la vitamina C. El magnesio también tiene una acción antiestrés, controla el sistema nervioso y también muscular. ¿Dónde encontramos el magnesio? En las hojas verdes, en el pescado, en las carnes, lácteos, el ajonjolí, el cacao también tienen buena cantidad de magnesio. Esos serían más o menos los alimentos que se podrían consumir, ¿no? Gracias, doctora. Usted como especialista, ¿cómo debemos iniciar para cambiar los malos hábitos en la nutrición? Ya que como usted sabe, a veces es muy difícil poder dejar algunos alimentos que sabemos que no son buenos para nuestra salud. Ok, sí, eso es muy importante. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta en realidad cuando queremos mejorar nuestros hábitos. O sea, ser conscientes de eso, de que no se trata de hacer una dieta en específico, ¿no? Sino de cambiar y mejorar nuestros hábitos de alimentación para mantenernos. Y eso creo que inicia con el poder de decidir, ¿no? Hay que decidir primero, estar dispuestos a mejorar nuestros hábitos. Luego, la formación de los hábitos se da en 60 días, de un hábito habitual, normal. El de una actividad física es en 21 días, pero en un hábito cualquiera, incluido el alimentario, es en 60 días. Entonces, es un proceso y debe ser constante, ¿no? Entonces, cada día es diferente, cada día hay que empezar a mejorar, ¿no? Y como les dije en la presentación, podemos adquirir nuevos hábitos, verificar qué hábitos no tan adecuados tenemos, verificar qué hábitos sí buenos tenemos y hay que seguirlos, verificar cuáles vamos a seguir, cuáles vamos a cambiar y cuáles vamos a adquirir como nuevos. Poco a poco es un proceso y si es con la ayuda de algún profesional, sería mejor también, ¿no? Si es que no se sienten muy, muy seguros, pero igual es posible, ¿no? Y, o sea, más o menos son 60 días en los hábitos en general, puede ser alimentos, todo, y en lo que es actividad física se refiere, más o menos sería 21. Ajá, sí. Sí, para tener un hábito de actividad física, en 21 días ya logras el hábito. Pero para cualquier otro hábito, o sea, si eres constante de 1 hasta 21 días haciendo ejercicios, el día 22 ya es normal para ti, ya es un hábito, ¿no? En cambio, para todos los demás hábitos sí son 60 días. Entonces sí, ahí sí hay que tener un poco más de constancia, ¿no? Exacto, un tema muy, muy importante. ¿Cuáles son las fuentes alternativas de proteínas? Alternativas de proteínas.
Ok, hay proteínas animales y vegetales, ¿no? Las animales son todas las carnes, los huevos y los lácteos, ¿no? Y las vegetales las encontramos en los cereales, en las menestras. La quinoa, por ejemplo, tiene alto contenido de proteína vegetal. La cañigua, la kiwicha también. Todas las menestras, los garbanzos, lentejas, frijoles, tienen un buen contenido de proteínas. También, por ejemplo, el polen es uno de los alimentos producto de las abejas que también tiene buen contenido de aminoácidos y por lo tanto de proteínas vegetales. Los germinados también tienen un buen contenido también de aminoácidos. Otras proteínas vegetales están en los frutos secos, nueces, pecanas, almendras, pistachos, cashews, todos estos frutos secos. Sí, creo que no me olvido de otras. La soya también tiene proteína vegetal. Esas son las opciones de proteínas. Así es, perfecto. Una compañera de trabajo refiere la suerte, que bueno, ella tiene suerte de no subir de peso. Su consulta es, ¿qué comida no debe faltar en su alimentación? ¿Cuál es primordial o principal siempre diario? ¿Y cuál es el momento adecuado para ingerir frutas y verduras? Por ejemplo, después del desayuno o antes del desayuno, después del almuerzo o de repente antes. ¿Cuál es su recomendación? Ya. Alimentos indispensables diarios son todos. Como digo, hay que tener una alimentación equilibrada. Una alimentación equilibrada en todos los nutrientes. Todas sus comidas deben contener grasas buenas, por ejemplo, que quizás no está consumiendo, ¿no? Palta, aceitunas, algún aceite extra virgen, frutos secos, proteínas en sus tres comidas, carbohidratos de calidad, frutas, verduras también es básico que tenga en su alimentación diaria. Líquidos, agua también. En realidad todas, no es que tenga que tener algún alimento en especial diariamente. Debe de tener la combinación de todos estos alimentos. Y en cuanto a el consumo de frutas, lo ideal es consumirlo antes de una comida o entre comidas, porque mayormente a veces no suele caer muy bien con las comidas, sobre todo combinadas con proteínas, ¿no? Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, en el desayuno empezar por la fruta o por el jugo, si es que toma jugo, ¿no? Entonces, empezar por un jugo de papaya, por ejemplo, o una taza de fruta picada o un plátano, y luego ya consume lo demás de su desayuno. Y a media mañana o media tarde puede comer una fruta o una taza de fruta picada. No recomiendo la fruta después del almuerzo ni después de la cena. Si es de preferencia que sea antes de, ¿no? Por eso lo recomiendo a media mañana o a media tarde. Perfecto. Cuando hay intolerancia a la lactosa, ¿cómo podemos reemplazar la leche? ¿O con qué podemos reemplazar? Es la pregunta que hace una colaboradora. Ok, intolerancia a la lactosa, reemplazar la leche. Bueno, la leche se podría, por el tema del calcio y de proteína, porque lo principal que nos da la leche nos da proteínas, calcio y algunas vitaminas y minerales, ¿no? Entonces, como proteína lo podemos reemplazar por cualquier otra opción de proteína, ¿no? Por huevo o por carnes o por alguna proteína vegetal, ¿no? Y por el tema del calcio lo podríamos reemplazar por de repente ajonjolí, que nos brinda calcio, todos los cereales integrales y las menestras también nos dan calcio, las frutas y verduras también. Y en todo caso, si quiere consumir algo parecido a la leche, podría ser una opción las bebidas vegetales, que son las llamadas leches de almendras o leche de coco o leche de soya. Hay varias opciones de bebidas vegetales
que podrían reemplazar a la leche. O en todo caso los productos de leche sin lactosa, ¿no? Que vienen con añadido la enzima lactasa que nos va a ayudar a digerir. Pero si consume estos productos, de preferencia que sean los de caja grande, no los evaporados. Perfecto. Licenciada, a veces nosotros cuando almorzamos tipos de menestras nos caen un poco pesado y eso a veces nos produce un poco de acumulación de gases, a veces puede venir un ardor en el estómago, un poco de reflujo. ¿Cómo podemos evitar estas molestias? Ok, sí, bueno, con el consumo de menestras, primero hay que, si es que esto está siendo muy recurrente, hay que evitar su consumo, ¿no? De repente con menos frecuencia, porque algo no está bien en la flora intestinal, ¿sí? Entonces, evitar el consumo por un tiempo y de repente consultar con un gastroenterólogo para que nos ayude a ver qué otros síntomas puede tener, porque a veces tenemos estos síntomas y de repente tenemos otros más, ¿no? Entonces, habría que ver cómo está su sistema digestivo. Si no, si solamente con el consumo de menestras es que le producen los gases, hay que ver bien con qué tipo de menestras, porque a veces somos un poquito más tolerantes con algunas que con otras, ¿no? A veces nos caen mejor las lentejas, por ejemplo, a otros nos caen mal los frijoles o los garbanzos, nos caen pésimo. Entonces, habría que darnos cuenta bien qué menestra, cuando comemos qué menestra es que se nos hincha el estómago. Lo otro con lo que podemos contrarrestar es los condimentos con los cuales se cocinan estas menestras. De repente algún condimento está fermentando un poquito también, porque mayormente las menestras se preparan con tomate, con cebolla, y mayormente el tomate es el que se suele fermentar, y la combinación con la menestra no suele caernos bien. Y el otro punto es que puede tomar bebidas digestivas antes o después de consumir las menestras, ¿no? Manzanilla, muña, menta, cedrón, estas hierbitas digestivas podrían ayudar a evitar también los gases. Se recomienda el ayuno intermitente. Muchas veces hablan a cada rato en diferentes lugares sobre el ayuno intermitente. ¿Qué tan cierto es? ¿O qué nos explica de repente al inicio de qué trata el ayuno intermitente? Ok, el ayuno intermitente en realidad es un patrón o un estilo de alimentación que no se practica recientemente, sino nuestros ancestros también lo han tenido. Se trata en realidad de un cambio de nuestros horarios de comidas, ¿no? O sea, un control un poco mayor de en qué horario voy a comer y en qué horario no voy a comer. Sí, y este ayuno intermitente no es para todos, ojo. Últimamente está de moda por el tema de que supuestamente nos quiere hacer bajar de peso o reducir grasa, ¿no? Lo cual puede aparentemente sí funcionar, sí funciona en muchas personas, pero como te dije, no es para todos. Entonces, si es que una persona quiere empezar a practicar este tipo de alimentación, podría primero acudir a una evaluación nutricional, alimentaria, y quizás también gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque aquí, para una persona que nunca ha hecho ayuno y que quiere empezar a hacerlo por A o B motivos, es importante conocer cómo se está alimentando últimamente, si tiene temas de ansiedad, cómo está su sistema digestivo, porque puede influir, ¿no? Puede influir todos estos temas en personas que hacen este tipo de alimentación sin ninguna evaluación o análisis anterior. Uh-huh. Es un punto muy importante porque a veces nos dejamos guiar por compañeros o por
páginas que nos indica lo que es un ayuno intermitente. Entonces, primero es importante ir al especialista para después decidir cuál es la dieta o qué es lo que vamos a seguir. Otra pregunta sería, ¿qué ejercicio podría iniciar desde mi casa? Ok. Sí, para los ejercicios, para personas que no están acostumbradas a hacer ejercicios o que nos hemos visto limitadas, ¿no? Porque con el tema de la cuarentena y la pandemia ya no podemos hacer ejercicio muy seguido afuera, o hasta ahora no lo tenemos decidido realizar fuera. Dentro de casa podemos empezar. Primero hay que elegir los ejercicios que nos gusten, ¿no? Puede ser una rutina de ejercicios para movilizar todos los músculos, ¿no? Planchas abdominales, brazos, piernas, que serían ejercicios de fuerza o de musculación, ¿no? Ya sea con o sin ayudas de herramientas, ¿no? Como pesas o ligas, etc. También es importante la combinación con ejercicios cardiovasculares, ¿no? Como por ejemplo baile o zumba o full body. Cualquiera de estas clases se pueden hacer. Saltar soga también es una opción de cardiovascular. Y lo que recomiendo es que se combinen los dos, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un día solo cardio, por ejemplo, una clase de baile que dure 40 minutos más o menos, y otro día musculación, ¿no? Trabajo muscular, una rutina de ejercicios. Esta rutina de ejercicios puede ser de 15 minutos hasta 20, 25 minutos, no es necesario más para los que están empezando, ¿no? Y también puede ser combinada con, de repente, 5 a 10 minutos de cardiovascular. Perfecto. Licenciada, si uno consume diariamente una alimentación 100% alcalina, ya viene el tema de este tipo de alimentación, puede traer alguna contraindicación. No sé si, licenciada, primero nos podría hablar un poquito sobre la alimentación alcalina. Ok, bueno, el tema de la alimentación alcalina, ¿no? Bueno, la alimentación alcalina en realidad no tiene ningún sustento científico. Se basa mayormente, bueno, las personas que la han promocionado, que la promocionan, basan en que el consumo de alimentos con pH alcalino, ¿no? En que se debe consumir dentro de esa alimentación alimentos con pH alcalino, que mayormente son las frutas, las verduras, ¿no? Y excluyen otros alimentos como las carnes o los carbohidratos que tienen un pH un poco más ácido, ¿no? Entonces, yo realmente no recomiendo ese tipo de alimentación porque realmente no existe. Lo que pasa es que nuestro organismo mayormente tiene un pH ácido, o sea, en realidad todas nuestras funciones orgánicas, por ejemplo, la digestión, es ácida y están como que satanizando un poquito el tema de la acidez, que en realidad es natural en nuestro cuerpo, ¿no? Sí debe haber un equilibrio, ¿no? Entre acidez y alcalinidad en nuestro cuerpo, pero nuestro propio cuerpo hace ese equilibrio con una alimentación adecuada, ¿no? Entonces, si nosotros consumimos mucha carne, muchos carbohidratos, muchos productos ultraprocesados, vamos a hacer que nuestro organismo sí tienda un poco a la acidez y que mayormente no se logre alcalinizar, ¿no? O a tener un equilibrio. Pero si tenemos una dieta equilibrada no va a haber problema. Entonces no es necesario tener una alimentación alcalina, entre comillas, porque realmente eso no existe. No hay, no se puede lograr tener el organismo alcalino, porque como te digo, y usted, doctora, lo debe saber, muchas funciones en el organismo empiezan con la acidez, ¿no? Y es algo normal. Así es, exacto. Comer carnes expuestas al carbón, en la parrilla a veces, que pueden ocasionar, o sea, si es que lo consume seguido, ¿qué nos puede ocasionar? ¿Es dañino para nosotros, para nuestro cuerpo? Bueno, sí, si son consumidas con mucha frecuencia, yo generalmente no recomiendo consumo de carnes, sobre todo, o sea, cuando me preguntan
licenciada, puedo comerme una parrilla el fin de semana, ok, pero lo que hay que evitar son los bordes de estas carnes, que son las carbonizadas, ¿no? Que sí hay estudios de que son compuestos cancerígenos que pueden ser dañinos. Entonces, eso es lo que hay que evitar generalmente, ¿no? De estas preparaciones donde sí se queman esas partes, esos bordes de las carnes. Una compañera de trabajo nos habla sobre cómo saber qué tipo de metabolismo tengo, si es activo o pasivo. Ok, el tipo de metabolismo se puede definir por la contextura, por el somatotipo o el tipo de cuerpo que tiene. Normalmente el tipo de cuerpo se evalúa, hay tres tipos de cuerpo: ectomorfo, endomorfo y mesomorfo, ¿no? Cada uno de estos cuerpos, que mayormente se utilizan evaluaciones en deportistas, ¿no? Que son un poco más específicas para definir bien eh, cómo, para qué deporte funciona su tipo de cuerpo y con el metabolismo que contiene y cómo le puede ayudar la alimentación para lograr eh, la complexión adecuada o la composición corporal adecuada en deportistas. Pero yo en mi consulta normalmente siempre consulto con la contextura, puedo definir más o menos cómo es su tipo de cuerpo, en este caso, que puede ser delgada, mediana o gruesa. Eso es uno. Y el otro es con evaluaciones hormonales, ¿no? Podríamos ver cómo está su perfil tiroideo, de hormonas tiroideas, para ver también cómo está el metabolismo de la persona, ¿no? Pero en general no existe un metabolismo activo o pasivo. Eh, lo que también podría definir el metabolismo es su estilo de vida y, bueno, la complexión y las hormonas tiroideas. Perfecto. Y la última pregunta, debido a la pandemia, una colaboradora dice, debido a la pandemia me subí de peso, estuve haciendo ejercicios, pero esta colaboradora, bueno, sufre de miastenia gravis. Entonces ha habido un desgaste severo de energía. Ella quisiera saber qué puede realizar para poder bajar de peso, pese a que ha reducido el consumo de carbohidratos, pero no ve ningún cambio. Ok, ya. Bueno, puede que su metabolismo esté un poquito afectado por el tema que me comentas, ¿no? De la miastenia. Me parece raro que habiendo mejorado su consumo de carbohidratos, tampoco es necesario que los restrinja, sino controlar, equilibrar las porciones de los carbohidratos y la calidad también de los carbohidratos, ¿no? Entonces, me parece raro que si ha hecho eso, no sé si con los demás nutrientes está equilibrada su alimentación, si está consumiendo grasas buenas, que serían importantes en el estado en el que está por la miastenia, las grasas buenas que son antiinflamatorias, eh, frutas y verduras, si está comiendo 2 porciones de verduras al día, eh, sería lo ideal, ¿no? Y bueno, proteínas y los demás nutrientes también. Entonces, su alimentación debe estar equilibrada, no solo hay que dejar carbohidratos. Y si es que se tiene esa alimentación equilibrada y sigue sin bajar de peso y está haciendo ejercicios, sí tendría que pensar en temas hormonales y ahí sí tendría que consultar a un endocrinólogo en este caso, ¿no? Perfecto, ahora vamos a unas preguntas del chat para ya poder finalizar también por el tiempo. Okay. Una de las preguntas ¿es cierto que tomar agua hervida con limón en ayunas ayuda a bajar de peso? Eso es algo que lo he escuchado también bastante. No, eso es un mito, es un mito falso. No, directamente en la grasa no tiene ningún efecto. El agua, bueno, el limón tiene funciones importantísimas, es antibacteriano, antioxidante,
pero directamente a quemar grasa o a bajar de peso, no. Lo que sí podría ayudar es al metabolismo, ¿no? A mantener activo el metabolismo, sobre todo por el consumo de agua, ¿no? Entonces, el agua es básico para una persona que quiere bajar de peso, su consumo de agua debe ser constante, ¿no? Pero sí, es un mito total que si no, no solo por tomar agua con limón vas a bajar de peso. Si vas a seguir comiendo como siempre has comido, con lo cual te ha llevado el sobrepeso, no, vas a seguir comiendo igual y tomar el agua con limón, eso no te va a hacer bajar de peso, ¿no? Entonces, es falso. Así. Y por último, licenciada, ¿es cierto que es mejor comer las frutas enteras que licuadas? No necesariamente. Si vamos a tomar un jugo, que sea en el momento, que no pasen muchas horas con el jugo preparado, porque ahí pierde vitaminas, principalmente vitaminas, ¿no? En personas con sobrepeso, con diabetes, con surtidos, puede ser de repente solo jugo de papaya, solo jugo de melón, obviamente sin azúcar añadido. Y sí, en general es mejor el consumo de las frutas enteras o picadas, ¿no? Ahí sí aprovechamos mucho más la fibra, las vitaminas y tenemos mayor saciedad también. Y sobre todo en niños, por ejemplo, que aprendan a comer las frutas y verduras antes, ¿no? Ahora sí, esas son todas las preguntas. Muchas gracias, licenciada Giovanna Sumaeta, por su aporte a las respuestas de nuestros colaboradores y a su tiempo dedicado en este espacio, el ABC de la nutrición. Gracias a todos ustedes también por haber participado del conversatorio de Doctor Te Orienta.